Enfermedad renal crónica. Etapa 1. ¿Sabes cómo tratarla? Acompáñanos. A continuación te mostraremos todo lo que necesitas saber para dar una atención integral a tu paciente en el primer nivel de atención. La enfermedad renal crónica estadio 1 se define como la presencia de marcadores de daño renal con una tasa de filtración glomerular normal o mayor de 90 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Dichos marcadores de daño renal son albuminuria. Dependiendo de la cantidad se clasifica como microalbuminuria, de 20 a 200 microgramos por minuto o la excreción de 30 a 300 miligramos en 24 horas. Macroalbuminuria, mayor de 300 miligramos por decilitro. Sedimento urinario, cuando encontramos alteraciones como la presencia de glóbulos rojos, cilindros hemáticos serios, así como de glóbulos blancos. Pruebas de imagen, como el ultrasonido renal, para valorar alteraciones macroscópicas, siempre recordando individualizar la atención a cada paciente. Y, finalmente, la biopsia renal, como última instancia cuando todas nuestras opciones se agotaron y se tiene un alto índice de sospecha de una enfermedad parenquimatosa, valorando siempre el riesgo-beneficio. El siguiente paso es realizar el cálculo de la tasa de filtración glomerular y la puedes estimar mediante dos formas. Una, mediante la fórmula MDRD simplificada, siendo la más recomendada pues permite la detección de una insuficiencia renal oculta, y la fórmula de Crocroft-Gauss, siendo la más utilizada, un poco menos precisa para pacientes mayores de 65 años y con pesos extremos. Existen factores de riesgo que como médico de primer nivel debes de identificar, pues son marcadores de predicción de la enfermedad renal crónica y se dividen en modificables y no modificables. Dentro de los modificables tenemos la hipertensión arterial y la diabetes mellitus en descontrol. Ambas se encuentran dentro de las causas más frecuentes de enfermedad renal terminal. El control de dichas patologías debe de ser un objetivo prioritario, especialmente en pacientes que ya muestran proteinuria al momento del diagnóstico. Tabaquismo. Reconocido factor de riesgo cardiovascular. Obesidad y dislipidemia. La primera, asociada a hiperfiltración glomerular. La dislipidemia conlleva un efecto adverso sobre el árbol vascular e influye en la progresión de daño renal. Hiperuricemia. En pacientes con enfermedad renal crónica puede aumentar por el uso de diuréticos y por resistencia a la insulina asociada a la caída del filtrado glomerular. A su vez, los no modificables. Género. El 60% de los pacientes en tratamientos sustitutivos son hombres y no hay una causa identificada. Etnia. La raza afroamericana es la más propensa por la alta incidencia de hipertensión arterial severa. Asimismo, los hispanos tienen mayor riesgo de padecer hipertensión arterial, diabetes mellitus y obesidad. La edad avanzada es un factor de riesgo bien conocido para la enfermedad renal crónica y sin embargo no es un factor de progresión. El envejecimiento fisiológico del sistema renal ocasiona una reducción del filtrado glomerular de hasta 10 mililitros por minuto por década de vida. La historia familiar, por antecedentes de hipoplasia renal o poliquistosis renal. Y bajo peso al nacer, el cual está asociado a un reducido número de nefronas. Cuadro clínico. No esperes encontrar sintomatología característica, pues la mayoría de estos pacientes cursan asintomáticos. Sin embargo, pueden existir síntomas como poliuria y nicturia. Para la evaluación clínica rutinaria, debes clasificar a tus pacientes con factores de riesgo y sin factores de riesgo. Aquellos pacientes sin factores de riesgo se buscará medir la tensión arterial, creatinina sérica, tasa de filtración glomerular, presencia de marcadores de daño renal y análisis de sedimento urinario. En los pacientes con factores de riesgo podemos solicitar ultrasonido, electrolitos séricos, osmolaridad urinaria y acidificación urinaria. El siguiente punto a abordar será el diagnóstico que, de acuerdo a la National Kidney Foundation, se establece con la presencia de marcadores de daño renal por lo menos en 2 determinaciones dentro de 3 meses con una tasa de filtrado glomerular normal o aumentado.
Es necesario que conozcas el tratamiento indicado para pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 1, pues es aquí donde se pueden generar cambios importantes para evitar la progresión. Se divide en no farmacológico, en el cual la alimentación y la actividad física constituyen la base de este punto, y el tratamiento farmacológico, que se va a evocar al control de comorbilidades y medidas de nefroprotección. A continuación te explicaremos cada una de ellas. Alimentación. Debe de estar individualizada, de acuerdo a las características de tu paciente. El aporte calórico ideal es de 35 kilocalorías por kilogramo día. Prescribir una alimentación controlada en proteínas de 0.75 a 1 gramo kilogramo día. Dietas restrictivas con valores inferiores no están justificadas, ya que la mejoría en el filtrado glomerular es mínima y la repercusión nutricional es mayor. Consumo de sal entre 4 a 6 gramos al día, ya que reduce la presión arterial sistólica entre 4 a 5 milímetros de mercurio, especialmente indicada en casos de retención hidrosalina. La restricción del consumo de alcohol es eficaz en población hipertensa en general y no se recomiendan suplementos de potasio, magnesio y ácidos grasos. Reducción de peso y actividad física. La pérdida de peso es una medida eficaz de prevención global, manteniendo un índice de masa corporal entre 18.5 a 24.9. Es efectivo en la reducción de albuminuria y presión arterial sistólica, demostrando una mayor eficacia en los estadios 1 y 2 de la enfermedad renal. La actividad física indicada en estos pacientes es la aeróbica, con 3 a 5 sesiones por semana, con una duración de 30 a 60 minutos, ajustado a la edad y condiciones físicas de cada persona. Manejo de comorbilidades. Es la base de la prevención cardiovascular y renal. Es aquí donde nuestra intervención es efectiva para retrasar el daño. Hipertensión arterial. El objetivo terapéutico será TA menor de 130/80. Utilizar dosis máximas toleradas antes de cambiar o adicionar otro antihipertensivo. Evitar reducciones de TA sistólica por debajo de 110 por riesgo de hipoperfusión renal. Precaución en pacientes ancianos por posible hipotensión ortostática. Los fármacos empleados en pacientes con hipertensión y enfermedad renal crónica se resumen en el siguiente cuadro. Los fármacos que constituyen la base del tratamiento tanto para pacientes con y sin diabetes serán los IECA y ARA2. En estos fármacos hay que vigilar de cerca la presencia de hiperpotasemia y disminución de la tasa de filtrado glomerular. Como segunda línea tenemos los diuréticos tiazídicos, preferentemente en estadios 1 a 3. Hay que tener consideración especial en pacientes con diabetes mellitus, pues agravan la hiperglucemia. Los betabloqueadores están indicados en pacientes con insuficiencia cardíaca, angina estable y taquiarritmias. Los bloqueadores de canales no dihidropirinínicos se emplean cuando no pueden utilizarse IECA, ARA2 o cuando no se obtengan resultados satisfactorios en proteinuria persistente. Dislipidemia. Es obligado tratar y controlarla independientemente del estadio de daño renal por el alto riesgo cardiovascular. Las metas de tratamiento serán colesterol total menor de 175 miligramos por decilitro, HDL mayor a 40 miligramos por decilitro, LDL menor de 100 miligramos por decilitro, siendo el objetivo principal, y en pacientes con alto riesgo cardiovascular menor de 70 miligramos por decilitro. Triglicéridos menor de 150 miligramos por decilitro. Fármacos en dislipidemia. Las estatinas son utilizadas en los estadios 1 a 3, con alto riesgo cardiovascular independientemente de las cifras de colesterol, particularmente útiles en diabéticos o con enfermedad aterosclerótica. Importante, existe riesgo de miopatía en pacientes de edad avanzada y polifarmacia. Los fibratos son de elección de la enfermedad renal con hipertrigliceridemia moderada a grave. Disminuyen los triglicéridos hasta en un 50%. Diabetes mellitus tipo 2. Metas de tratamiento. Una hemoglobina glicosilada menor de 7%, teniendo como excepción pacientes de edad avanzada. En ellos se buscará una hemoglobina glicosilada entre 7.5 y 8%.
glucosa en ayuno de 90 a 130 miligramos por decilitro y 2 horas postprandial menor a 180 miligramos por decilitro. La hemoglobina glicosilada debe realizarse 2 veces al año en pacientes controlados y cada 3 meses en aquellos que se encuentran en descontrol o cuya terapia ha cambiado. El automonitoreo debería de ser la evaluación básica individual y realizarse al menos una vez al día. Fármacos en diabetes. Sulfonilureas de primera generación deben evitarse por el riesgo de hipoglucemia. Segunda generación se prefieren por la eliminación hepática. Metformina, indicado en los estadios 1 a 3 con función renal estable. Precaución por el riesgo de acidosis láctica. Tiazolidinedionas, empeoran la insuficiencia cardíaca por retención de líquidos. Insulina, ajustar conforme disminuye la función renal para evitar hipoglucemias. Nefroprotección, concientizar sobre adicciones como tabaquismo y alcoholismo. Control de peso mediante el cálculo del índice de masa corporal y modificaciones de dieta y ejercicio. Control de la hipertensión arterial y diabetes mediante IECA o ARA2. Evitar nefrotóxicos, como lo son los medios de contraste, analgésicos, antihistamínicos, diuréticos, inhibidores de la bomba de protones, aminoglucósidos, quinolonas y sulfonaminas, los cuales son usados indiscriminadamente causando nefritis intersticial crónica y toxicidad tubular. Agradecemos tu atención y esperamos que esta información te haya sido de utilidad. ¡Hasta la próxima!